Transferencia realizada. Próxima parada, el barrio de los Acostados. Destino, tumbas y narraciones. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Poesía de Bolsillo. Hoy abrimos las puertas, o bueno, quizás más bien las rejas, de un lugar donde el tiempo se detiene, el Cementerio Central, ese barrio silencioso donde viven los que ya no están. Dicen que allí todo es calma, que la paz se respira entre las flores marchitas y las lápidas frías. Pero también hay sombras que murmuran, pasos que nadie da, historias que se niegan a quedarse dormidas. Entre mística y miedo, entre la oscuridad y la memoria, descubriremos por qué este sitio no solo guarda cuerpos, sino también secretos, amores y versos que aún respiran bajo la tierra. Así que acomódense, bajen la voz, porque hoy caminamos juntos por el barrio de los Acostados. Bienvenidos. Por favor, acerque la tarjeta de voz, gracias. Bueno, realmente acá en el cementerio central no, lo que asustan más los vivos que los muertos. Que he presenciado al venir acá robos, atracos, profanación de tumbas. Alguna vez vimos a un tipo allá trepado en unos osarios sacando los huesos, y pues al verlo salió corriendo y había dejado los huesos ahí botados. En el sector de la Virgen viene una cantidad de gente de todos los estratos a rezarle a la Virgen Negra. En otros le dejan hasta porros, le dejan monedas, le dejan billetes, le dieron una devoción grande a la Virgen Negra, y pues sí se nota que es de todos los estratos que vienen a rezarle a la Virgen Negra. En la parte de las almas se evidencia muchísimo de actividad de brujería. Viene gente a fumar el tabaco, a hacer rezos, a dejar bolsas con diferentes cositas, y pues por la actividad que realizamos acá de revisión y de pasar por todas las partes del cementerio revisando, encontramos varias cosas así como un poco perturbadoras o pedacitos de animales y cosas así. Básicamente eso, y pues sí se puede experimentar como otra energía cuando el cementerio está solo. Hay mucha más tranquilidad. Entonces, por eso, nuevamente mi teoría de que, o mi afirmación de que los vivos asustan más que los muertos acá en el cementerio central. Por favor, acerque la tarjeta de voz, gracias. Y continuando con nuestro programa, los invito a abrir bien los oídos y sobre todo la mente, porque llega un tema que despierta curiosidad, misterio y hasta un poco de escalofrío. Ahora damos la bienvenida a Dani Ochoa, quien nos hablará sobre los rituales y la superstición que envuelven el cementerio central. ¿Alguna vez te has preguntado qué historias esconden las tumbas al caer la noche? ¿O por qué tantas personas aún creen que ciertos lugares concentran una energía especial, capaz de conectar lo visible con lo invisible? Prepárense para un recorrido que va más allá de lo histórico,
un viaje hacia las creencias, los mitos y los secretos que siguen vivos entre las sombras del cementerio central. Con ustedes, Dani Ochoa. Próxima parada, Dani Ochoa, destino, tumbas y narraciones. El cementerio. Ese barrio de los acostados, como lo nombra el rapero Zebra, es un territorio donde las historias no se entierran del todo. Entre las lápidas, los mausoleos, reposan narrativas que siguen respirando. Ecos que resuenan entre esas callejuelas que parecen estar abandonadas en el tiempo. En este barrio de los acostados también habitan los vivos. Esas personas que buscan un ruego, llegan con una ofrenda o también con un secreto. Visitantes que buscan favores de aquellos que, según se cree, conceden milagros desde el más allá a quienes mantienen viva su memoria. Entre las hojas secas, las velas consumidas y un olor a mortecino, se entrecruza la fe popular, el misterio y también lo enervante, donde descubrimos que no siempre se busca descanso después de la muerte. He tenido la fortuna de viajar a Cuba, y si algo me marcó profundamente fue su relación con la muerte, la memoria, la arquitectura que allí también se encuentra. Recorrer uno de sus cementerios, el Cristóbal Colón, caminar entre capítulos abiertos de estas historias. Cada tumba parece contar un relato que aún no termina de escribirse. Visité la tumba de Alejo Carpentier, el gran narrador cubano, padre del Real Maravilloso, quien entendió como pocos que América Latina está hecha de música, mito y asombro. También me encontré frente a la tumba de José Lezama Lima, el poeta novelista de la imaginación desbordada, autor de Paraíso, cuya prosa es un laberinto de imágenes, barroca y luminosa. Pero especialmente, y más adelante, hallé la tumba de José Raúl Capablanca, el prodigio del ajedrez cubano, campeón mundial y genio del tablero. Me detuve ante su nombre, ante una forma muy curiosa como estaba compuesta su tumba, la pieza de la dama, que se encontraba en la mitad de su lápida como si fuera una pieza de ajedrez. Estuve buscando un gesto, un guiño, una señal, casi una conexión secreta que me revelara el misterio de pensar varias jugadas por delante, así como él lo hacía con su naturaleza asombrosa. Mi intención, mientras caminaba entre el mármol, el silencio y también un sol tropical que nacía entre los escombros que se encontraban, puesto que días antes había pasado un ciclón, era buscar inspiración. En la belleza singular de las tumbas, el diálogo silencioso entre el tiempo y la piedra, la literatura parecía flotar. Las narraciones empezaran a nacer. Y allí me encontraba con la intención de escuchar a los muertos, como si entre las sombras pudiera nacer una chispa capaz de encender la magia de la narración. Estas formas de búsqueda, de conexión, de consuelo, de sentido, lo encontramos también en el Cementerio Central de Bogotá. Allí la memoria, la fe popular, los rituales se transmiten en un voz a voz como secretos urbanos. Nos encontramos la tumba de las hermanitas Bodmer, dos niñas que murieron a temprana edad y cuya inocencia, según la tradición popular, protege a los más pequeños. Sobre su tumba suelen aparecer dulces, juguetes,
cartas escritas con letra infantil, como si se les hablara directamente a ellas para pedirle resguardo para los hijos. También está la tumba de Leo Siegfried Kopf, fundador de la cervecería Bavaria, recordado por su trato cercano con los trabajadores y su espíritu filantrópico. Hasta hoy, personas desempleadas se acercan a su mausoleo con un susurro. Le piden la oportunidad de conseguir trabajo, de abrir un nuevo comienzo. Pero no todas las peticiones que se depositan en esas tumbas nacen la luz. En ocasiones, la oscuridad también cobra su espacio. En la tumba del físico Julio Garavito, cuyo nombre lleva uno de los cráteres de la Luna en honor a sus aportes científicos, he encontrado restos perturbadores, palomas muertas, velas consumidas hasta el suelo y objetos que no preferí tocar. Incluso, acercarse a la tumba es demasiado fuerte, puesto que el olor a mortecino es tan intenso que te obliga a guardar distancias. Aquí no se busca milagros, aquí hay hechicería, no se pide bendiciones, se busca hacer daño. Es el reverso de la fe, la sombra que aparece cuando el dolor o el rencor encuentran un altar. He podido encontrarme narraciones interesantes. Una vez, mientras caminaba, se escuchaba una canción. En mi ímpetu por acercarme para ver de qué se trataba, había un hombre que yo podría decir que tal vez era peligroso, hablando con lo que era la tumba de una mujer. Parecía ser su amada. Lloraba mientras le decía cuánto la amaba y todo lo que hacía falta. Entre la música y el alcohol que este sujeto consumía, también le contaba cómo le había ido en el día, como si su espíritu estuviera allí, como si él pudiera sentir sus manos, su abrazo, su calidez entre la fría lápida y las tristes emociones que embargaban a este sujeto. Así podemos encontrar varias narraciones de los cementerios. Soy Dani Ochoa. Espero estén muy bien. Por favor, hasta aquí no tengo más, gracias. Dicen que las piedras también hablan, y que si uno escucha con atención, pueden contarnos historias de amor, de poder y hasta de eternidad. En esta parte del programa nos adentramos en ese lenguaje silencioso pero majestuoso de los monumentos que desafían el paso del tiempo. Démosle paso a Leonardo Bernal, quien nos llevará a descubrir el fascinante mundo de los mausoleos, esas construcciones que no solo resguardan cuerpos, sino también legados, símbolos y misterios tallados en mármol. ¿Son simples tumbas o auténticas obras de arte que buscan trascender la muerte? ¿Hasta dónde pueden llegar el deseo humano de permanecer en la memoria? Acompañemos a Leonardo en este recorrido donde la arquitectura se convierte en relato y el silencio en testigo de la historia. Con ustedes, Leonardo Bernal. Próximas paradas, Leonardo Bernal. Destino, tumbas y narraciones. Los cementerios, más que lugares de descanso, son territorios donde la vida conversa con la muerte. Desde la filosofía hasta la religión, hemos levantado sobre la muerte una arquitectura del sentido, una relación simbólica con el misterio de lo que nos excede. Las tumbas, especialmente la de los artistas,
Son monumentos donde el tiempo rinde homenaje a quienes dejaron su huella en el espíritu humano. Bustos, epitafios, versos grabados. Todo allí busca contener algo de lo inacible, retener la sombra de la memoria de los muertos. Sin embargo, no siempre estos lugares conservan su sacralidad. Hay momentos en que el hombre irrumpe en este silencio para romper el pacto sagrado con los muertos. Las profanaciones, ya sean por motivos políticos o simbólicos, revelan el impulso de negar lo que la cultura ha consagrado, o darle otro sentido. Así ocurrió durante la Revolución Francesa, cuando las tumbas de los reyes fueron profanadas para borrar de la tierra sus símbolos. Pero existen otras profanaciones más íntimas, más hondas, no las que destruyen la materia, sino las que buscan en la muerte un signo, una imagen que la literatura transforma. Quiero compartir con ustedes una anécdota urbana que se ha conservado en la memoria colectiva de Bogotá. Se llama Cosa de Poetas. Estaba el poeta chiquinquireño Julio Flores bebiendo con sus amigos, tarde en la noche, en un establecimiento de mala muerte llamado Las Fosas, en razón a que queda frente al cementerio central de Bogotá, sobre la calle 26 o avenida El Dorado, cuando ya borracho les dio por entrar al cementerio. Se dice que allí exhumaron el cráneo del poeta José Asunción Silva y bebieron en él. La leyenda creció, pero años más tarde, en una entrevista que Flores le concedió al dramaturgo Luis Enrique Osorio en Panamá, le contó que ciertamente a él le gustaba mucho ir al cementerio en las noches, donde a veces me quedaba en los subterráneos, entre los restos de esqueletos desenterrados, y que esto obedecía a que yo era desencantado de la vida y ahí me sentía como en mi casa. Tenía entonces un amigo que me acompañaba en esas tonterías. Una tarde no logré que abandonara el cementerio y me fui solo a casa. Por la noche llegó con una calavera y unas canillas. Las tiró sobre mi cama y me dijo que saludes te mandan los esqueletos. Después quiso que bebiéramos en el cráneo. Ante la pregunta de Osorio si lo hicieron, Flores respondió, pues sí, cosa de locos. La leyenda tuvo más sentido cuando se publicó el poema Boda Negra, en donde se cuenta la historia de amor entre un amante y su pareja muerta. Boda Negra. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía, su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de la hermosa, y la gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en los brazos el rígido esqueleto de la amada. Ella, en la oscura habitación sombría de un cirio fúnebre a la llama incierta, dejó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cinta los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca le cubrió de besos y le contó sonriendo sus amores. Llevó la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido, el esqueleto rígido abrazado. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, hasta aquí no tengo más, gracias. Y así, entre tumbas silenciosas y susurros, llegamos al final de este recorrido por el barrio de Los Acostados. Hoy Dani Ochoa nos llevó por los caminos más oscuros del cementerio central, llevándonos o hablándonos más bien de esos rituales y prácticas de magia negra que todavía laten en sus rincones más oscuros. Porque sí, entre tanta paz también hay sombras que se niegan a desaparecer. Leonardo, por su parte, nos invitó a mirar hacia arriba y descubrir esa urbe de concreto y mármol que forman los mausoleos, una ciudad dentro de otra ciudad donde las historias descansan pero nunca se olvidan. Si usted queda con más curiosidad, le recomendamos visitar el cementerio central. Hágalo con respeto y precaución, porque uno nunca sabe qué es lo que se puede encontrar entre esos pasillos. Puede unirse a las visitas guiadas o aventurarse por su cuenta, dejando que la mística del lugar le hable al oído. Somos Poesía de Bolsillo, un viaje literario a través de la ciudad. Chao.